Bien, Guillermo, vamos en primer lugar, a una evaluación de las elecciones eh, de alguna manera previsibles en Panamá, pero vos me vas a contar si es así o hubo novedades. Bueno, lo primero que yo diría es que sí, esta es una elección que difiere mucho de las elecciones anteriores. Marcan, no marcan, comienzan a marcar un patrón similar al que uno ha observado en otros países, particularmente en nuestra región latinoamericana, con la emergencia de figuras que mezclan el hartazgo de una parte de la sociedad frente a la incapacidad de una dirigencia política y de unos partidos políticos tradicionales, y resalto esa palabra tradicional, que no han sido capaces a lo largo de estos 30 años de globalización de hacer que los países necesariamente hayan podido superar falencias básicas. Y no estoy hablando de grandes saltos de desarrollo, porque uno puede ver aquí en Panamá un Panamá moderno que parece ser parte de un país desarrollado, pero a unas cuantas cuadras de ese mismo centro financiero o de ese mismo nuevo polo de desarrollo, hay comunidades marginales sin acceso a agua potable o con limitaciones muy básicas, ni que hablar de un sistema educativo público de muy mala calidad. Entonces, ahí comienza a darse, a pesar de que esta es una democracia relativamente joven, recordemos que la democracia moderna panameña viene de 1989 en adelante, después de la invasión y la caída de Manuel Antonio Noriega. Por lo tanto, uno hubiera esperado que tal vez el proceso de aparición de estos fenómenos neopopulistas o outsider, antisistemas, al estilo Bukele, al estilo Milei, en fin, en Bucarán en su tiempo en el Ecuador, que a alguna gente se le olvida, Collor de Mello en el Brasil hace muchísimos años como uno de los primeros expresiones, etcétera. Sin embargo, esta campaña sí asoma una, una caracterización que empieza a marcar una tendencia a eso, con los llamados independientes que han crecido, que han reclamado espacio y que hacen converger a nuevas generaciones bastante escépticas de la política tradicional, vinculados a algunas aspiraciones muy particulares. Algunas son de carácter medioambiental, otras tienen que ver con la inclusión, con los derechos de las minorías, etcétera, y que se suman a el cansancio y el hartazgo de otras generaciones no tan jóvenes, pero que se ven profundamente desilusionadas por estos métodos y sobre todo por los abusos. Hay que destacar que en el caso panameño me parece que hubo disparadores que aceleraron este proceso y que hay que tenerlos en cuenta porque se pudieron haber reflejado en esta campaña. Y me refiero básicamente a las protestas que hubo en julio del 2022 que tuvieron el país paralizado, pero particularmente a las protestas de octubre y noviembre del 23 como resultado de la oposición al contrato minero aprobado por la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional y el Gobierno de la República. Esos dos elementos, y particularmente el último, logró aglutinar a una serie de sectores jóvenes y gente cansada que de manera muy distinta a las tradicionales formas de protesta se agruparon de manera pacífica, de manera espontánea y comenzaron a manifestarse hasta llegar al punto de lograr que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el acuerdo y el contrato minero. Eso, a mi juicio, tuvo ganadores y perdedores que se reflejaron en la campaña electoral. Uno de los ganadores fue Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino, que quedó en segundo lugar en esta elección con 25% y que representa la mayor parte de los independientes y del hartazgo. Y un gran perdedor, sin duda, o dos grandes perdedores, fue el gobierno con su candidato oficial, pero también el cambio democrático encabezado por Rómulo Rux y la alianza que habían logrado con el Partido Panameñista y que quedaron en un deshonroso cuarto lugar, apenas superando el 11%. Entonces, sí, sí, a tu pregunta, esta campaña
podría marcar un antes y un después para Panamá. El después es un poco todavía lleno de incertidumbres por quien ha ganado, por lo que representa ese triunfo, que aunque minoritario en términos de un padrón electoral, que la votación que le da el triunfo a José Raúl Molino es una votación superior, apenas superior al 34%, una tercera parte de la población, dos terceras partes no apoyan, pero ese es un fenómeno que se ha estado dando en muchos países en América Latina y eso no sería de extrañar. Sin embargo, detrás de él está la figura de Ricardo Martinelli, la campaña que se hizo por parte de RM y de José Raúl Molino fue una campaña donde el nombre, la figura, la imagen de Ricardo Martinelli fue el centro, digamos, mediático, el centro publicitario, de marketing político, que hizo que los votos que sacó José Raúl Molino fundamentalmente son votos prestados. Si bien es cierto, el liderazgo no se hereda, lo que aquí sucedió fue el fenómeno de un préstamo de votos que son duros porque apoyan esa figura y le permitió el triunfo. Estamos hablando entonces de una figura condenada por más de 10 años, asilada en la Embajada de Nicaragua, tratando de huirle al cumplimiento de su condena y que en principio podría estar recibiendo el salvoconducto que el actual gobierno no ha querido otorgarle por razones obvias y no descartar la posibilidad, dependiendo de la jurisprudencia, que no lo tengo todavía claro, de la jurisprudencia panameña, si es motivo o si es posible de que él reciba el beneficio de un indulto, lo cual sería una tremenda bofetada a la alicaída justicia panameña que había sido a lo largo de los últimos 10 años, 15 años, sobre todo en los gobiernos de Martinelli y de Varela, no en este gobierno, donde creo que el presidente Cortizo ha hecho esfuerzos importantes por nombrar figuras distintas en la Corte, pero sin embargo en el gobierno Martinelli de Varela el manoseo institucional hacia los órganos de control y hacia los órganos de justicia ha sido muy fuerte y le ha restado credibilidad. Podemos avisorar Molino al gobierno y Martinelli al poder. ¿Vos crees que puede pasar eso? Ese es un escenario perfectamente posible. Molino es una figura que uno podría decir que le deja cierta duda de poder llegar tan concluyente a esa afirmación. ¿Por qué? Porque Molino es un hombre eh, de derecha, autoritario, con rasgos fascistas, eh, ya demostrados durante el tiempo que fue ministro de Seguridad, Gobierno y Justicia, en fin, hubo represiones muy fuertes en varias regiones del país, con resultados incluso fatales, con fallecidos, con gente que fue víctima de ataques que le hicieron perder la vista o que quedaron con lesiones importantes. Es un hombre temperamental, de un carácter muy fuerte, con un discurso que se asemeja mucho a las épocas feudales por su tono y por su manifestación no verbal, su fuerza, muy similar a los gamonales de nuestras épocas anteriores. Entonces, uno podría pensar que si bien es cierto, llegó con los votos prestados, hoy es el presidente, no tiene vicepresidente y podríamos estar frente a la idea de esperar a la conformación del gabinete para darnos cuenta si hay un margen de autonomía para la designación de cargos en las que él pueda estar poniendo gente que no necesariamente viene del círculo más cerrado de Martinelli, la mayoría de los cuales son personas o condenadas o juzgadas o moralmente cuestionadas, ética y moralmente cuestionadas. Eh, Esa será la primera prueba que le permita a uno verificar si hay un presidente con alguien que en realidad manda, si el presidente tendrá un margen de autonomía para distanciarse de algunas cosas y tener margen de maniobra propio, o si será un testaferro
o si decide romper con el expresidente Martinelli en una oportunidad única que difícilmente hubiera tenido, no solo por su edad, sino por su trayectoria poco visible en términos de liderazgo presidenciable, y que considere que esta puede ser una oportunidad para, para dar un salto y para escribir su nombre de una manera decorosa y no necesariamente de una manera vergonzosa. Esto último es perfectamente posible también en el escenario por esas características que tiene él y por las características que tiene Martinelli de ser un hombre también sumamente intransigente y que va a querer en todo momento tratar de apropiarse del poder, como lo has señalado. Bien, te voy a hacer un pequeño listado para saber tu opinión de cuál es el humor social que tienen hoy los panameños después de votar. Nombraste la minería, pero bueno, también está la caída del PBI, la crisis hídrica, está perdiendo agua el canal y sobre todo agua para beber, la migración y la corrupción. ¿Cómo se ordenan hoy en la opinión pública panameña estos problemas? Bueno, yo diría que la votación demostró que estos problemas no eran para la mayoría que apoyó la propuesta de RM que le dio el triunfo. Estos no fueron precisamente los problemas fundamentales de su atención. Yo creo que estos problemas están en el corazón de la gente más sensible, de la gente más preocupada por los destinos del país, de la gente más seria, de la gente con un nivel educativo superior. Eh, la campaña de Martinelli y Mulino fue una campaña sumamente simple, pero muy efectiva en, en retener ese voto duro. Una campaña que ofreció poner dinero en la bolsa de los panameños, chen chen, como le decía él, de una manera, en un lenguaje muy coloquial que siempre ha usado y que ha sido un gancho muy importante en el acercamiento con gran parte de la población. Este es un país con una cultura política baja en términos generales, entonces este tipo de populismos calzan, poniéndole zapatillas nuevamente a Molino, diciendo que Molino y él son lo mismo y que además el Molino podría hacerlo hasta mejor. En fin, no fue una campaña, bueno, sí se anunciaron algunas cosas de poner reactivación económica y hacer el ferrocarril a Chiriquí y todo este tipo de cosas, pero más como una especie de recordatorio de que en la época de su gobierno, donde se vivió ciertamente una gran bonanza producto del saneamiento de las finanzas y y de una serie de políticas que se tomaron en la administración anterior, es decir, la administración del presidente Torrijos dejó superávit en las arcas después de haber recibido un déficit importante, hizo cambios a la constitución política, atendió el tema del seguro social, aunque fuera de manera parcial, con el compromiso de que se le hicieran en los subsiguientes gobiernos reformas, hizo reformas al tema de la seguridad, etcétera, y encontró un país con un auge de crecimiento que llegó incluso a uno de esos años a crecer al 11%, pero un promedio del 6,2% en los últimos años demuestra que era una economía en auge y crecimiento. Entonces, esa campaña trató de recordarle a esos ciudadanos que él fue el de la abundancia y quiso poner eso. Los temas como los que ha señalado están más restringidos a la discusión que hubo en los debates donde Molino nunca asistió y donde al final el candidato también de gobierno decidió no asistir las dos últimas presentaciones. Entonces quedaron estos 3, 4, 5 candidatos como alguna opción intermedio discutiendo sobre temas como ese. Y ahí sí hubo propuestas que yo diría que fueron importantes, como el tema de el agua para abastecimiento del Canal de Panamá y para agua potable para los ciudadanos, el tema, por supuesto, de la corrupción, el tema de la contracción económica y la reducción de la perspectiva de crecimiento para este y para el próximo año, la disminución en el PIB, el aumento excesivo de la deuda pública, de la deuda externa, perdón, en casi 50.000 millones de dólares.
En fin, una situación que sí estuvo ahí en el debate. La pregunta que uno se hace es si los debates con estos contenidos temáticos al final fueron útiles para tomar la decisión. Y yo pienso que pudieron haber sido útiles si se hubiera logrado algunos acuerdos, no de alianzas tradicionales para repartirse cargos públicos en un gobierno en el que dos partidos o tres se unen, sino para haber planteado sobre esa lista de temas centrales lo que yo llamo un gobierno de coalición. Es decir, un gobierno que no era la repartidera de puestos, sino entender que el país, para poderlo sacar adelante, requería una conciliación, una articulación de diversos sectores sobre la base de una agenda acordada en la que hoy se pudiera llevar adelante un gobierno de coalición para atender esos problemas. Hoy, quien ha ganado va a enfrentar esos problemas y la gran interrogante que hay es si existe la capacidad para entenderlos a partir de la idea de que hay 66% de gente o 64% en la calle que a lo mejor sí le interesan esos temas y que no necesariamente están pensando en el Chenchen o están pensando en las obras faraónicas que se hicieron en el pasado y que hoy no necesariamente tienen ni los recursos presupuestarios ni las facilidades crediticias que tuvo en el pasado la administración Martinelli. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo.